Hola, ¿cómo están? Bueno, no hay duda que la política económica constituye una ofensiva del capital contra el trabajo y la política de distribución del ingreso lo confirma con los primeros datos. Para el mes de diciembre, con el proceso inflacionario confirmado en enero, hay un proceso de transferencia de ingresos de los trabajadores a la ganancia de manera muy importante. Hay estudios que señalan que la pérdida de los salarios es de 1,6 billones de pesos, de los cuales 1,1 billón son de pérdida de salario de bolsillo y el resto son menos aportes al Estado por aportaciones a la seguridad social del orden de los 390 mil millones de pesos. Es una disminución para las obras sociales del orden de los 209 mil millones de pesos y una cifra de 24 mil millones menos para aportaciones a los sindicatos. Digamos que la intencionalidad de la política de distribución del ingreso afecta el bolsillo directo de trabajadoras y trabajadores, afecta las aportaciones de la seguridad social, aporta a la salud, que ahora se ve amenazada por un nuevo régimen de privatización de la salud afectando las obras sociales sindicales y por supuesto afecta a los propios sindicatos que perciben aportaciones en función de los salarios de los trabajadores. Pero no solo se trata de los salarios, porque incluso en términos del promedio salarial, si bien hay diferencia entre el salario privado regular, el salario privado irregular, todo lo que es un 50% de la población trabajadora en situación irregular, sin seguridad social, y por supuesto los salarios del sector privado van por encima de los salarios públicos. Uno de los grandes afectados son el salario público. El RIPTE, que es el indicador del trabajo estable en la Argentina, dice que en diciembre se perdió más del 17% del salario. Y desde el punto de vista de cualquier manual de economía, la distribución del ingreso tiene un destino en los salarios y si no es en los salarios es en las ganancias en sus distintas formas, sean renta del suelo, renta del dinero, ganancia empresaria. Y por lo tanto se confirma lo que ya hemos dicho varias veces nosotros, de que el crecimiento económico del 2021 y del 2022 se distribuyó inequitativamente a favor de la ganancia y en contra de las trabajadoras y los trabajadores. Por cierto, cuando decimos ganancia, también hay una distribución inequitativa entre las ganancias del sector pequeño, mediano de la economía, de los sectores más concentrados del capital. Pero está claro que hay una política de distribución del ingreso regresiva. Y bueno, esto se confirmó en el debate del Consejo del Salario, del Empleo y de la Productividad. Debate. Debate es una forma de decir, porque ni las patronales ni el gobierno llevaron una posición. La posición la llevaron la CGT y las CTAs, que plantearon un 85% de recomposición del salario mínimo vital y móvil, lo que suponía llevarlo a 288 mil pesos. La patronal, las cámaras empresarias no propusieron nada y por lo tanto el Estado dijo el acuerdo tiene que ser entre empresarios y trabajadores, nada dijo. Y claro, ahora decide el Estado y el Estado dice que va a actualizar un 30% a marzo. Y eso supone algo así como 202 mil pesos por mes. No los 288 mil que planteaban las centrales sindicales, sino 202 mil. La importancia es que el 50% de eso es lo que determina el plan Progresar Trabajo, y el 82% de ese monto define la jubilación mínima. Así que no es ocioso cuál sea el nivel del salario mínimo vital y móvil, sin perjuicio de que es un precio de referencia para las negociaciones colectivas
y cualquier salario que se discute en la economía. Sobre llovido mojado en términos de distribución del ingreso, porque la inflación, la recesión, la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos populares, salarios, ganancias, planes sociales, explica el dato de la Universidad Católica del 57% de pobreza. Es cierto que no es un índice equivalente al del INDEC, pero claro, es una cifra que recuerda el mayor nivel de pobreza de la Argentina a la salida de la crisis del 2001. Y claro, tanto el salario mínimo, el salario promedio, los niveles de pobreza, los niveles de indigencia, nos recuerdan el deterioro de la mayoría de la población empobrecida en aquella crisis del 2001. Por eso, así como la convertibilidad fue una fuerte ofensiva del capital contra el trabajo, ahora bajo gobierno Milei se renueva la brutal ofensiva del capital contra el trabajo. Hasta la próxima.